Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva, a las profundidades del lado oscuro de la historia. Vamos a explorar la familia Manson, una secta que dejó una marca imborrable en la California de finales de los 60. Imborrable, desde luego. Utilizando extractos de la Wikipedia en español sobre la familia Manson, desentrañaremos la historia de este grupo, desde sus inicios hasta los brutales crímenes que los hicieron tristemente célebres. La familia Manson sigue siendo un tema que fascina e inquieta. A partes iguales, incluso décadas después, como un grupo de jóvenes aparentemente normales pudo caer bajo la influencia de un personaje como Charles Manson. Esa es una de las preguntas que intentaremos responder. Empecemos por el principio. Charles Manson, el líder de este grupo, no nació siendo un monstruo. ¿Qué nos pueden contar de sus primeros años? Y de cómo llegó a convertirse en una figura tan siniestra. Bueno, Manson tuvo una infancia difícil, marcada por la delincuencia y el abandono. Pasó gran parte de su juventud en reformatorios y prisiones. Es interesante notar que durante uno de sus encierros aprendió a tocar la guitarra de acero, de la mano de Alvin Karpis, un famoso ladrón de bancos. Una combinación peculiar, ¿no? Un futuro líder de una secta, aprendiendo música de un criminal. ¿Cómo influyó esta experiencia en su camino? Pues la música se convirtió en una herramienta para Manson. Tras ser liberado en 1967, en pleno verano del amor en San Francisco, utilizó su carisma y sus habilidades musicales para atraer a jóvenes en busca de libertad y experiencias, fuera de lo convencional. Es curioso cómo, a pesar de la época de liberación y amor libre, la mayoría de sus seguidores eran mujeres jóvenes. ¿Qué buscaban en Manson? ¿Por qué alguien se uniría a un grupo así? Ahí entra en juego la complejidad de la psicología humana. Manson era un maestro de la manipulación, prometía a sus seguidores una utopía, una vida libre de las restricciones de la sociedad. Para jóvenes desilusionados, podía parecer un profeta, un guía hacia una nueva forma de vida. Y así, con esta mezcla de carisma y manipulación, nace la familia Manson. Un grupo que pronto adoptaría un estilo de vida nómada. ¿Cómo era su día a día? ¿Realmente vivían esa utopía que Manson les prometía? Viajaban en un autobús escolar, recorriendo California, viviendo en comunas, casas abandonadas, incluso acampando en la playa. Pero la realidad era mucho más oscura que la imagen idílica que proyectaban. ¿A qué se refiere? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de libertad? Pues Manson controlaba cada aspecto de sus vidas. Las mujeres eran sometidas a abusos y explotación, obligadas a tener relaciones sexuales con él y con otros miembros del grupo. Además, Manson fomentaba el consumo de drogas como forma de control mental. Un panorama bastante alejado de la libertad que predicaba. Y en medio de este panorama aparece una figura bastante inesperada. Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys. Efectivamente, en un encuentro casual, Dennis conoce a dos seguidoras de Manson y queda intrigado. Decide buscarlo y se lo encuentra en la puerta de su casa, rodeado de sus seguidores. ¡Qué casualidad! Un estrella del rock codiándose con un líder de una secta. ¿Cómo fue esa relación? Dennis quedó fascinado por Manson e incluso le permitió grabar algunas canciones en el estudio de su hermano, aunque la existencia de estas grabaciones nunca se ha confirmado. Un misterio dentro de otro misterio. Pero duró mucho esta extraña convivencia. No, el manager de Dennis, preocupado por la influencia de Manson, los echó de la casa. Buscando un nuevo refugio, la familia se trasladó al Rancho Span, un antiguo set de rodaje de películas del oeste. Un escenario perfecto para una historia que cada vez se torna más siniestra. ¿Qué actividades realizaban en el rancho? Manson explotaba a sus seguidores, obligándoles a trabajar en el rancho y a robar para él. Incluso forzaba a las mujeres a prostituirse. Fue en este ambiente opresivo donde se unió al grupo Tex Watson, uno de los futuros protagonistas de la tragedia que se avecinaba. El ambiente en el rancho parece una olla a presión, lista para estallar. Y entonces llega un elemento que lo cambia todo. El álbum blanco de los Beatles. Exacto. Manson desarrolló una obsesión por la canción Helter Skelter. Interpretándola como una profecía de una guerra racial, creía que los Beatles le enviaban mensajes ocultos a través de su música. Una interpretación bastante peculiar. ¿Cómo encajaba esta visión apocalíptica con la dinámica de la familia? Manson utilizaba el miedo y la paranoia para controlar a sus seguidores. Les convenció de que debían prepararse para una guerra racial inminente, a la que llamó Helter Skelter, y de que él era el único que podía guiarlos hacia la salvación. Esta manipulación fue clave para llevar a cabo los terribles crímenes que conmocionarían al mundo. Crímenes que, lamentablemente, no tardarían en llegar. Pero antes de adentrarnos en esos oscuros eventos, hablemos un poco más sobre la figura de Manson. Era un loco, un visionario, un manipulador. ¿Qué lo llevó a cometer estos actos? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los años. Algunos expertos creen que Manson sufría de delirios de grandeza,
y paranoia, mientras que otros lo ven como un manipulador maestro que se aprovechó de la vulnerabilidad de sus seguidores. Lo que está claro es que la figura de Manson sigue generando controversia e interés. En la siguiente parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en los detalles de los crímenes que cometieron. Un capítulo que nos obligará a mirar al abismo de la naturaleza humana. Y esa manipulación, junto a la retorcida visión del mundo de Manson, condujo a una serie de crímenes que aún hoy nos estremecen. El primero de estos actos de violencia brutal fue el asesinato de Gary Hinman, un músico amigo del grupo. Un crimen que nos da una idea de la escalada de violencia que estaba por venir. ¿Qué sucedió exactamente con Hinman? Manson envió a 3 de sus seguidores, Bobby Beausoleil, Mary Brunner y Susan Atkins, a casa de Hinman para reclamarle un dinero que Manson creía que le pertenecía a la situación. Se descontroló rápidamente. Manson llegó a la casa y en un acto de violencia gratuita le cortó la oreja a Hinman. Beausoleil terminó apuñalándolo hasta la muerte. Un acto terrible. ¿Y por qué escribir mensajes en las paredes con la sangre de Hinman, intentando incriminar a los Panteras Negras? Esa fue una de las tácticas más macabras de Manson. Buscaba instigar una guerra racial, su Helter Skelter. Y creía que culpar a los Panteras Negras aceleraría el conflicto tras el asesinato de Hinman. Pronunció una frase que helaría la sangre a sus seguidores. Ha llegado el momento del Helter Skelter. Una frase que resonaría en la mente de la familia como un presagio de la tragedia que se avecinaba. Y el 8 de agosto de 1969, esa tragedia tomó forma en la casa de la actriz Sharon Tate. Esa noche, Manson envió a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel a la casa donde anteriormente vivía Terry Major, un productor musical que había rechazado a Manson la casa. Sin embargo, ahora era habitada por Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y sus amigos. Una elección de víctimas aparentemente aleatoria pero cargada de simbolismo. ¿Qué pretendía Manson con este ataque? Es difícil saber con certeza qué pasaba por la mente de Manson. Algunos creen que buscaba venganza contra Melcher, otros que quería sembrar el terror en la élite de Hollywood. Lo que está claro es que el resultado fue una masacre brutal e indiscriminada. La casa de Sharon Tate se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más infames del siglo XX. Podemos repasar los eventos de esa noche. El grupo liderado por Watson irrumpió en la casa y cortó la línea telefónica, aislándola del mundo exterior. Primero se encontraron con Steven Parent, un joven de 18 años que visitaba al cuidador de la propiedad, y lo asesinaron a sangre fría mientras salía de la casa en su coche. Luego entraron en la casa, donde encontraron a Sharon Tate y sus amigos Jay Severin Wojcik Frykowski y Abigail Folger. Es difícil imaginar el terror que debieron sentir esas personas. ¿Cómo se desarrolló el ataque? Los 4 fueron brutalmente asesinados. Severin recibió un disparo mientras intentaba proteger a Sharon Tate, quien fue apuñalada 16 veces. Frykowski y Folger también fueron apuñalados repetidamente mientras intentaban defenderse. La escena del crimen era dantesca. Y para añadir un toque aún más macabro a la tragedia, Atkins escribió la palabra pig, cerdo en la puerta de entrada con la sangre de Sharon Tate. Exactamente, un mensaje cargado de odio y simbolismo que pretendía incriminar a los Panteras Negras y avivar el fuego del Helter Skelter que Manson tanto ansiaba. Pero la ola de violencia no terminó y, la noche siguiente, el propio Manson lideró a sus seguidores en otro ataque brutal. Esta vez las víctimas fueron Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio que no tenía ninguna conexión con Manson o con el mundo de Hollywood. La elección de las víctimas en este caso parece totalmente aleatoria, lo que hace que el crimen sea aún más escalofriante. Manson entró en la casa de los LaBianca con algunos de sus seguidores y tras atar a la pareja los dejó a merced de Watson, Krenwinkel y Leslie Van Houten. ¿Y qué sucedió con los LaBianca? Leno LaBianca fue apuñalado hasta la muerte en la sala de estar. Rosemary LaBianca sufrió el mismo destino en el dormitorio. Tras intentar defenderse desesperadamente, al igual que en el caso de Sharon Tate, los asesinos dejaron mensajes en las paredes con la sangre de las víctimas, incluyendo Rise Death to the Pigs y una vez más, Helter Skelter. Una demostración de la brutalidad sin sentido que guiaba las acciones de Manson y sus seguidores. Es importante destacar que durante estos asesinatos, Manson no participó directamente en los actos de violencia. Entonces, ¿por qué estaba presente en el lugar del crimen? Para asegurarse de que sus seguidores cumplían con sus órdenes, Manson era un maestro de la manipulación, capaz de convencer a sus seguidores de que cometían esos actos por un bien mayor, por una causa que les prometía la salvación en un mundo al borde del apocalipsis. Un poder de convicción que resulta escalofriante, y a esta serie de crímenes se sumó otro asesinato, el de Donald Shorty, Shia, un trabajador del rancho Span. Correcto. Shia sospechaba de las actividades de la familia, y Manson, temiendo que los delatara, ordenó su muerte. Steve Grogan y Bruce Davis se encargaron de ejecutar la orden, y el cuerpo de Shia no fue encontrado hasta años después. Un acto que nos muestra hasta dónde llegaba la crueldad de Manson y la obediencia ciega de sus seguidores.
¿Cómo se destapó finalmente esta ola de terror? ¿Cómo se descubrió a los culpables de estos crímenes que conmocionaron al mundo? La clave para la resolución del caso fue una confesión inesperada mientras se encontraba en prisión por otro delito. Susan Atkins se jactó ante una compañera de celda de su participación en los asesinatos de Cielo Drive y de la casa de los LaBianca. Una confesión que seguramente la compañera de celda no esperaba escuchar. Efectivamente horrorizada por la revelación, la compañera de celda informó a las autoridades y la policía comenzó a atar cabos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar el Volkswagen de la familia, los testigos que habían visto el coche en Cielo Drive, la descripción de los asaltantes. Y finalmente los arrestos. El 1 de diciembre de 1969, la policía realizó una redada en el rancho Span y detuvo a Manson y a varios de sus seguidores. El juicio, que se inició en junio de 1979, se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia, con Manson como protagonista de un macabro espectáculo. Un juicio que marcaría un antes y un después en la percepción pública de las sectas y la manipulación. En la última parte de nuestra inmersión exploraremos el desarrollo del juicio, el destino de los miembros de la familia y el legado que dejó este caso en la cultura popular. El juicio a la familia Manson fue un evento mediático sin precedentes. Manson, con su mirada penetrante y la cruz grabada en la frente, se convirtió en un símbolo del mal para toda una generación. Sí, y durante el juicio, la manipulación que ejercía sobre sus seguidores quedó en evidencia. Las mujeres de la familia lo defendían, con fervor, repitiendo sus gestos y frases, como si estuvieran en trance. Un ejemplo claro del poder de la persuasión y la influencia que Manson tenía sobre estas personas. ¿Cómo se desarrolló el proceso judicial? ¿Qué pruebas presentó la fiscalía para demostrar la culpabilidad de Manson y sus seguidores? La fiscalía, liderada por Vincent Pugliosi, construyó un caso sólido. Presentaron pruebas físicas como el arma homicida y las huellas dactilares en la escena del crimen, así como testimonios de testigos, incluyendo a Linda Kasabian, que había estado presente en los asesinatos de Cielo Drive, pero no había participado directamente. El testimonio de Kasabian debió ser crucial para la acusación. Sin duda, su relato de los hechos proporcionó una visión escalofriante de la dinámica interna de la familia y del control que Manson ejercía sobre sus seguidores, a pesar de la defensa de Manson, que intentó presentarse como un chivo expiatorio y culpar a la sociedad de los crímenes. El jurado no se dejó convencer. ¿Cuál fue el veredicto? Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron declarados culpables de múltiples cargos de asesinato y condenados a muerte. Sin embargo, la pena capital fue abolida en California poco después, y sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua. Un giro del destino que les salvó de la muerte, pero no de la prisión. ¿Y qué pasó con los demás miembros de la familia? Linda Kasabian, al haber colaborado con la fiscalía, recibió inmunidad y quedó en libertad. Otros miembros de la familia, como Bobby Beausoleil y Bruce Davis, también fueron juzgados y condenados por su participación en otros crímenes relacionados con el grupo. La historia de la familia Manson no termina con el juicio. Su impacto en la cultura popular es innegable. ¿Cómo ha influido este caso en nuestra percepción de las sectas y de la manipulación? Los asesinatos de Sharon Tate y el matrimonio LaBianca se convirtieron en un símbolo de la pérdida de la inocencia y del fin de la era hippie. La figura de Manson, por su parte, sigue fascinando y horrorizando, a partes iguales. Su historia nos recuerda la fragilidad de la mente humana y el poder destructivo de la manipulación. Y también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad individual y la importancia del pensamiento crítico para no caer en las redes de líderes carismáticos que prometen falsas utopías. La familia Manson es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que debemos estar alerta para identificarlo. Efectivamente. El legado de Manson y sus seguidores nos sigue interpelando, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y a no dar por sentado la bondad inherente al ser humano. La familia Manson, un capítulo oscuro de la historia, que nos recuerda que la búsqueda de la libertad y la felicidad puede llevarnos por caminos inesperados, algunos de ellos plagados de oscuridad y violencia. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la familia Manson les haya resultado informativa y les invite a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Hasta la próxima.